Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Como cada jueves tenemos una cita con salud con la doctora Catalina Cárdenas. La entrevista la pueden escuchar en la radio, la 94.8, y también en www.canal13digital.com. Le damos la bienvenida a la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del insomnio. Yo pienso que es una patología frecuente en la sociedad en la que estamos viviendo hoy, ¿no, Efectivamente, es una patología muy frecuente y además muy incómoda, porque ¿quién no se ha visto algún día con una situación de insomnio que no puede conciliar el sueño y que te genera esa sensación de desespero, ¿no? De alguna manera. Por eso vamos a hablar un poquito de esta patología y de los trastornos del sueño en sí, de qué es el sueño, qué lo regula, digamos, por qué está regulado el sueño, ¿no? El sueño es un estado fisiológico de la persona regulado por una glándula en la base del cerebro que se llama la glándula pineal, que produce una sustancia química que es la melatonina. De hecho, hay un medicamento que es la melatonina que se toma para evitar el insomnio. Lo que sí que es verdad que la gente que ha tomado melatonina pues no ha tenido ese, digamos, ese éxito tan grande como puede ser con otros tipos de farmacología, ¿no? Para el insomnio. La producción y la liberación de esta sustancia aumenta por la noche y disminuye por el día. Eso quiere decir que sigue un ritmo circadiano. Estas variaciones regulan el ritmo circadiano del sueño-vigilia, que se adapta al horario solar. De ahí que lo normal sea que se duerma por la noche y que por el día se esté despierto. Pero claro, hay circunstancias en la vida, como digo yo, que llevan a que a veces es al revés, ¿no? Por la noche, pues por necesidad de trabajo, por lo que sea, por la guardia, pues entonces no se puede dormir y hay que dormir por el día. Entonces el cambio del ritmo también lleva muchas veces a alteraciones en la conciliación del sueño, ¿no? El sueño puede variar en cantidad y calidad en función de la edad, estado de salud y enfermedad. Cambios fisiológicos vitales como pueden ser la pubertad y la menopausia. Hay que decir que, por ejemplo, en la pubertad, pues efectivamente aumentan las necesidades de sueño. Los jóvenes pues duermen un poquito más, les cuesta más levantarse y demás. Y en la menopausia, pues uno de los síntomas que más se quejan las mujeres, pues efectivamente es ese, que no pueden conciliar el sueño. El sueño muchas veces está como en compartimentos, ¿no? Se duerme un poquito, se despierta, los acuesta, otra vez se levanta para así, digamos, relajarse un poquito, se vuelve a acostar y se duerme otro poquito. El sueño es necesario para el buen estado físico y mental del individuo. Existe una relación bidireccional entre el sueño y la salud. Si nosotros no dormimos, está claro que no tenemos salud. Es fundamental el descanso. Con frecuencia, cuando el sujeto enferma físico o mentalmente, se altera el sueño. Y cuando una persona duerme mal durante cierto tiempo, se producen alteraciones físicas y mentales que pueden derivar en una enfermedad. Por tanto, fundamental el buen descanso, digamos, tener un horario de sueño adecuado, y si no se tiene, pues ya consultar a su médico de cabecera, al servicio de urgencia, donde sea. Con el avance de los métodos de estudio del sueño se ha podido conocer en profundidad su fisiología y sus alteraciones, pero queda mucho aún por conocer de las funciones psicológicas del sueño, digamos. Hace años se pensaba que el sueño aparecía por una cesación de la actividad cerebral normal, por lo que se consideraba que era un proceso pasivo. O sea, se consideraba un poco que cuando la persona entraba en sueño era como, bueno, de hecho hay muchas personas que tienen miedo a dormirse porque creen que se van a morir durante el sueño, porque se consideraba un cese de toda actividad cerebral, y efectivamente hoy se sabe que no, que hay áreas neuronales que se activan para iniciar y mantener el sueño. Viene a ser, por tanto, una variación del equilibrio entre neuronas activadoras e inhibidoras que se da en el cerebro de modo continuo y que permite que el individuo realice todas sus funciones no simplemente dormir o estar despierto, ¿no? Eso era lo que yo comentaba antes, que hay como una digamos, una idea en determinadas personas que tienen el miedo a dormirse por el miedo a que es un cese de actividad cerebral. Y efectivamente no. Yo creo que es efectivamente una manera de descansar, de estar mejor y de, como ya veremos más adelante, de recuperar muchas funciones vitales. Durante las horas del sueño la actividad cerebral cambia, y esto se diferencia en diferentes ondas eléctricas registradas en el electroencefalograma. De hecho, existe la unidad del sueño, donde se ve qué tipo de sueño tiene la persona, en aquellas personas que tienen un insomnio muy prolongado. Digamos, muy reacio a cualquier tratamiento, ¿no?
Hay dos tipos de actividad que es en el sueño, que es la actividad rápida de alta frecuencia, parecida que se da cuando el sujeto está despierto, ¿no? Esta es lo que se llama la fase REM o fase RON, según cómo se mire en español o en inglés. Y se llama también así porque es de movimientos oculares rápidos. Muchas veces sí que lo vemos, por ejemplo, los niños cuando mantienen más esta fase de actividad de movimientos oculares rápidos, que empiezan a mover los ojos, ¿no? Están como, y es en esta fase donde más ocurren los sueños o los ensueños, digamos. Son ondas de baja frecuencia, en contrario a la otra fase que es la actividad lenta. Tenemos la actividad rápida, la actividad lenta, que son ondas de baja frecuencia. Estos dos tipos de actividad se acompañan de cambios fisiológicos cerebrales y corporales, cuya función es la recuperación física y la organización mental. Está claro que si nosotros no dormimos, la recuperación mental no existe, ni la física, ¿no? Pero ya hay gente que te comenta, pues yo solo duermo 2 o 3 horas, o duermo muy poquito, 4 horas, no. Eso no es un sueño reparador como tal, porque no cumple con las fases del sueño como tal. Durante el sueño se dan breves despertares, generalmente acompañados de movimientos físicos, que cuando pasa la fase de actividad lenta a la fase de actividad rápida y viceversa. Estos despertares permiten darse cuenta de la temática de los ensueños, que decía yo, cuando se dan estos cambios. Los ensueños son secuencias de imágenes o fantasías que se dan en toda la fase del sueño, pero que son más intensas y frecuentes durante la fase de actividad cerebral rápida, ¿no? Sí. Entonces los sueños que cuando uno recuerda los sueños es que está en la fase de actividad rápida, porque en la otra ya no te acuerdas nada, ¿no? Pasando un poquito a cuántas horas de sueño se deben considerar normales, pues en función de la edad, la estructura y el tiempo del sueño, pues varía. Sí. Así en el recién nacido, pues prácticamente duermen 18 horas seguidas, ¿no? Prácticamente se despiertan, comen y ya está, y algunos comen hasta dormidos los bebés. El adulto joven, bueno, digamos que el horario pone, donde yo lo miré, entre 7 y 8 horas, pero yo creo que el adulto joven duerme un poquito más, y eso se debe efectivamente, como antes decíamos, a los cambios que ocurren en dos fases de la vida, en la adolescencia y en la menopausia. En la adolescencia por hipersomnia y en la menopausia por insomnio, ¿no? Y en los ancianos, pues, disminuye mucho el tiempo de sueño y efectivamente, aunque aquí también dice que son 6 horas y media aproximadamente, yo creo que las personas mayores, sí, yo creo que con 5 horas y media, 6 ya tienen suficiente, que es lo que te comentaba yo, que muchas veces, pues ya no tanto las personas mayores, sino aquellas personas que están a su lado, los cuidadores, pues quieren que duerman más, que tengan un sueño pues prácticamente de 8 a 10 horas, y eso es imposible porque ya digamos que su cerebro pasa a esa fase, ¿no? Y en esa fase pues el tiempo de sueño idóneo, ¿no? Para que luego se encuentre bien y activo, pues eso, entre 5 y 6 horas, 6 y media, pero no más. Entonces no podemos ponerle una que muchas veces te vienen pidiendo, póngame una pastilla para mi padre porque se levanta por la noche o porque no duerme, pero no. Entonces lo que deben es alargar el tiempo que están despiertos hasta que se van a la cama, o si están en la cama el tiempo que están despiertos, para que así no se despierten tan temprano, ¿no? Y tengan pues una vida más o menos adecuada, ¿no? Y normal. En cuanto a la fase REM, en el recién nacido o la fase de movimientos oculares rápidos, en el recién nacido ocupa el 50% del tiempo total del sueño, en el adulto el 25% y en el anciano el 20%. O sea, quizás que a lo largo de la vida nuestra pues vamos cambiando la estructura del sueño, y eso es algo que nosotros quizás, es que vivimos, como yo digo, a veces vivimos tan deprisa que no nos damos cuenta que nuestra vida va cambiando, y cuando nos damos cuenta pues estamos ya pues en una edad media, una edad que necesitamos menos cantidad de horas, y eso quizás nuestro organismo o nuestro pensamiento no lo asimila, y muchas veces por eso acudimos pues al médico, al enfermero, a donde sea, y le decimos, bueno, es que ya no duermo como antes, pero es que ya no se duerme como antes. Quiero decir que según la etapa, pues tu sueño cambia y tienes que irlo adaptando un poco y hacer, bueno, lo que después voy a comentar, ¿no? Cumplir con una serie de procesos para que ese sueño sea un sueño reparador con los procesos de higiene del sueño. De los 30 a los 60 años se produce una disminución lenta y gradual de la calidad y del tiempo total del sueño. Claro. O sea que es a partir de los 30 años cuando ya
el sueño te va cambiando, no es tan tarde como muchos creen que puede ser a los 50, a los 60, no, es antes, ya el sueño cambia. Necesitas menos horas de sueño y a medida que avanza en la edad, pues ya vas necesitando menos. O sea que no hay que suplirlo a base de pastillas, de hipnóticos, ¿por qué no? Porque es así, ¿no? Hay que tomarlo como una fase normal, salvo que generen muchos trastornos o que la persona esté muy angustiada por ese problema, ¿no? A medida que avanza la edad, el sueño se vuelve más fragmentado y más superficial. ¿Verdad? Sí, es que es una queja muy frecuente, sobre todo en mujeres y en edad perimenopáusica, que dice, es que no he dormido nada en toda la noche, porque me he enterado de todo, y es porque el sueño está durmiendo, pero el sueño es muy superficial. Pero claro, para tú llegar a explicarle que ese sueño es así, que no va a coger un sueño tan profundo como cogía antes, pues es un poco difícil, ¿no? Porque para eso tiene que entender que las etapas evolutivas en el ser humano, cómo van cambiando y cómo va cambiando nuestro sueño a lo largo de esas etapas. Pero bueno. ¿Pero afecta el insomnio, afecta más a mujeres que a hombres o no? Actualmente a lo mejor... Sí, afecta, el insomnio afecta más a mujeres, ancianos. Sí, también por la etapa de la menopausia, que es cuando entonces... No, y además también a lo mejor mujeres que han dejado de trabajar y están siempre trabajando, ahora vuelven otra vez al hogar y entonces todo eso genera irritabilidad, genera que no puedas dormir, genera cansancio, descontento, si una persona, cansancio. Claro, es que el problema cuando una persona, y ahora se da mucho por el tema del paro, ¿no? Que hay mucho más paro, crisis y demás, y mucha gente se ha visto obligada a quedarse en casa, y entonces al no tener esa actividad, ese cansancio que le provocaba el trabajo, pues cuando llegan la noche pues no tienen sueño, y entonces pues claro, lo ven ya como un problema día tras día, y te lleva hasta la consulta del médico de atención primaria o lo que sea, y nosotros pues en muchas ocasiones cuando ya pues ha pasado un tiempo prudente, ¿no?, para poner la medicación, pues ya le tenemos que poner durante un tiempo también determinado, porque al fin y al cabo se convierte en un problema, porque si una noche no duerme, la otra tampoco, la otra pues te va, digamos, restando calidad de vida, esa calidad de vida que te hace falta para el día a día, para tu desenvolverte, ¿no? Algunas personas presentan cambios en la necesidad del sueño en función de las estaciones del año, ¿no? Eso es lo que le llamo yo la hibernación de los osos, ¿no? Más necesidad en el invierno y menos en verano. Es curioso, pero es así, ¿no? Lo que pasa es que nosotros aquí no tenemos esa gran diferencia entre invierno y verano, con lo cual, como prácticamente tenemos este clima que es subtropical, ¿no?, pues no se nota tanto, pero sí se nota que sí, que cuando llegan los meses de noviembre, diciembre y demás, pues hay más, digamos que la gente tiende a dormir más, como oscurece antes y demás, pues, y en verano pues claro, las noches son, digamos, más largas, pues te acuestas más tarde y te levantas temprano igual. En situaciones de cambio fisiológico también cambia el tipo de sueño, como decía antes, adolescencia, menopausia, por los cambios hormonales, y en situaciones de mucho cansancio por exceso de trabajo, de preocupaciones, que también aumenta la necesidad de sueño como una manera de recuperarse de dicho cansancio. Pero también es verdad que aunque por el cansancio aumenta la necesidad de dormir, el cansancio llega un momento que como que te pasa de esa línea más allá de la capacidad de dormir y te lleva a insomnio, ¿no?, que es el estrés. Estás muy cansado, no puedes dormir. Y no puedes dormirte, y por eso cuando ya, a mí me preocupa mucho cuando ya me vienen con este problema, dice, es que estoy tan cansada que no duermo. Es cuando ya el cansancio le está provocando un estrés, y entonces ese estrés le lleva al insomnio, efectivamente. Bueno, y vamos a definir entonces ahora lo que es el insomnio. Como tal, que se trata de una dificultad para iniciar y o mantener el sueño, o la sensación de no haber dormido un sueño reparador. Disminuye en la cantidad y en la calidad del sueño. Que duda cabe que el insomnio pues es una de las patologías más frecuentes en la atención primaria. Muchos pacientes pues consultan por ello, un 30% aproximadamente o más quizás, y bueno, y según, porque aquí no, en la definición no decía a partir de cuándo se considera un insomnio, no es a partir de 1 o 2 o 3 días, sino se considera, sobre todo a la hora de poner tratamiento, a partir de las 4 semanas de no poder conciliar el sueño adecuadamente.
quiero decir a esas personas que te dicen, ya no duermo como antes, duermo 2 o 3 horas, me despierto, me tengo que dar un paseo, después nada, eso. Entonces a partir de esas 4 semanas sí estaría indicado, digamos, un tratamiento o bien a través de farmacológico o, bueno, o de otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Uh-huh. El insomnio repercute en el estado vigil del individuo por producir disminución de la concentración, falta de energía física y alteraciones del comportamiento y de las emociones. Muy típico de cuando llegamos muy irritables al trabajo o lo que sea, dice, ¿qué te pasó? ¿No dormiste bien? Y es verdad, y es verdad, sí, ¿qué te pasó anoche? ¿No dormiste? Es muy típico, sí. La verdad que hay que controlar muy bien, por ejemplo, yo qué sé, cuando tenemos guardia, cuando tenemos otra situación, ¿no? Un curso que ya acaba muy tarde, nosotros, por ejemplo, yo me refiero a que después si al siguiente día tienes que seguir con una consulta hay que controlarse mucho porque el estado de ánimo no está igual. Con profesiones, doctora, también lo sé por policías locales aquí que han venido, nos han comentado casos a lo mejor que le cambia el turno, están a lo mejor una semana de mañana, otra de tarde, otra de noche. En el tema de la policía o determinadas profesiones como los médicos también que tienen que hacer guardia. Y sobre todo enfermería asistencial, en los hospitales tienen ese cambio de turno que yo lo considero horroroso desde mi punto de vista, porque no, de hecho aquí se dice que el ritmo natural del sueño es la noche. O sea, bien está que tú hagas, por ejemplo, una noche por semana, como hacemos nosotros, una noche de guardia, pero que una semana estés de noche, otra de tarde y otra... O por ejemplo, los vigilantes de seguridad que trabajen de noche. Sí. Esas personas duermen de día y cómo se acostumbran a dormir de día, o sea, cambiar todo. Cambian todo su ciclo, pero yo pienso que aunque cambien todo su ciclo, nunca tendrán el cambio hormonal, porque el hormonal, lo que pasa es que por cansancio se duermen, ¿no? Sí, y no es lo mismo, efectivamente, la recuperación, de hecho, también se dice que a lo largo de la vida, si tú haces ese cambio, inviertes ese ciclo continuo del sueño, de estado de sueño-vigilia, pues te resta años de vida, curiosamente, pero yo también he visto que personas que han trabajado siempre de noche, es que es diferente que trabajar siempre de noche a trabajar una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche. Eso sí, el estar cambiando continuamente los ciclos es mucho más perjudicial para la salud que tú inviertas el ritmo del sueño y ya está. Y entonces ya te quedas con la noche es el día la noche. Sabes que un poquito, aunque para mí sigue siendo, digamos que bueno, que es peligroso para tu salud. De todas formas, yo creo que muchas veces y muchas empresas no tienen en cuenta este cambio de ritmo del sueño que para el trabajador sí que supone un riesgo para su vida, ¿no? Y trabajar de noche, que duda cabe, que aparte de un riesgo para tu vida también es un riesgo para tu seguridad. Disminuye la concentración, ¿no? Efectivamente, muchas personas... Tengo muchísimos compañeros que al salir de una guardia pues han tenido problemas, ¿sabes? Pero me refiero a pequeños accidentes o que se han quedado dormidos, porque es que no controlas tampoco tanto. A lo mejor nosotros, yo que sé, los que llevamos muchos años trabajando de noche, sí, pero también ¿quién nos asegura que un día no nos pase? ¿Sabes? Que tampoco podemos decir, bueno, como llevamos muchos años, pues ya lo tenemos más o menos controlado, pero puede llegar un día donde no tomamos la carretera y eso es muy peligroso. Hay gente, de hecho, que cuando sale de una guardia a veces se queda a dormir en el mismo centro para evitar coger la carretera y tener ese peligro, digamos, de alguna manera. Pero bueno, quien dice nosotros, dicen todos aquellos trabajadores no solo el trabajador sanitario, sino eso, como decías tú, policías, vigilantes de seguridad, muchísimo personal que trabaja de noche. Y después luego está el personal en el sur, por ejemplo, de la hostelería, ¿no? Personas que salen a las 3 a las 4 de la mañana, que además a lo mejor durante la noche han tomado alguna cosita bebida, que me refiero a alcohólica, y entonces pues te lleva a más alteraciones, ¿no? Del estado de sueño vigilia. Pues entonces estábamos hablando de eso, que el sueño pues efectivamente repercute en el individuo de alguna manera, en el comportamiento, en la irritabilidad, y que hay que tener mucho autocontrol para que digamos que eso no nos afecte después en la vida diaria al día siguiente, ¿no? Porque si no tenemos un problema añadido, que aparte de no haber dormido, nos buscamos problemas con los demás, ¿no? El trastorno del sueño, el insomnio, se da en la población en un 30%, incluso se cree que más, pero siendo más frecuente, como antes me preguntaba, en los ancianos, las mujeres
y en personas con patología psiquiátrica. Pero bueno, yo en las personas con patología psiquiátrica, como muchas veces pues se le pone ya una medicación, digamos, que le lleva a aumentar el sueño, pues entonces ya se va a notar menos a la larga. Pero sí que muy típico para mí, las mujeres en la edad menopáusica y las personas mayores. Pero la persona mayor no tanto por la persona, no tanto. Yo creo que las personas mayores admiten que el sueño va cambiando y que va, digamos, haciéndose cada vez más corto, siempre y cuando no tenga otra alteración que les haga que se acompañe de pérdida de memoria y demás. Pero digamos que son sus cuidadores o los que conviven con él los que sí que echan de menos que tengan el sueño como antes, y entonces, si son sobre todo más jóvenes, pues digamos que de alguna manera van a consulta y te piden que le induzcas un sueño como el de antes, como el que tenía cuando tenía 40 o 50, y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque en las personas mayores no es conveniente, porque luego, digamos, por el día están más abotargados, más se mueven menos y les lleva pues a todo, ¿no? A engordar más, a sus articulaciones sufren más por la obesidad y porque no es lo suyo. O sea que si una persona necesita, una persona mayor dependiendo lo que podamos llamar mayor, a partir de los 60, por ahí, ¿sabes? Que es cuando ya aparecen esos trastornos en hombres sobre todo. Hombre, lo que no puedes es tú decirle, pues, te voy a dar esta pastilla que te va a dar un sueño. No, lo que hay que hacerle ver que bueno, que eso es así, que es una cosa normal, que ya te digo que muchas veces lo aceptan como normal, y ya está, y que bueno, que es su ciclo, ¿no? Que duerme 5 horas, que está más tiempo despierto. Yo digo, pues bueno, rinde más. Rinde más pues en caminar, en actividad, sobre todo que si le sobra más horas al día, que no las ocupe, digamos, de alguna manera en estar sentado frente a la tele o en estar, porque eso lleva a que a lo mejor durante el día después sí que se duerma viendo la tele o demás, y puede llevarle por la noche entonces sí lleva a más insomnio. Entonces sí, la mayoría de los casos de insomnio tienen un inicio agudo, como decíamos, como estaba yo comentando, coincidiendo con situaciones de estrés, y tiende a cronificarse en el 60% de los casos debido a factores comportamentales. Mala higiene, es lo que se llama mala higiene del sueño, y cognitivos, miedo a no dormirse, desarrollado por el episodio de insomnio. Es muy típico muchas veces cuando ya las personas toman medicación y se quedan sin esa medicación. De hecho, muchas veces acuden a urgencia por la noche porque saben que no se van a dormir. Quiero decir que una persona, yo creo que hace un efecto ya placebo, no es que con esa pastilla se duerma, sino sabe que se toma la pastilla y a la media hora ya están dormidos, pero es que han creado como digamos, una respuesta, un estímulo-respuesta, ¿no? Pastilla, me duermo. Y entonces, pues si no tienen la pastilla, se han olvidado y de repente se encuentran sin... Es como un poco el tabaco, ¿no? Si lo tienes ahí, no te lo fumas, y si no tienes, pues te entra como la necesidad, la ansiedad por ir a comprar. Pero a la larga disminuye ese efecto para dormir, ¿no? Esa adicción a ese tratamiento farmacológico llegará a un momento en que no le hace ningún efecto. Claro, porque los medicamentos que se utilizan para el insomnio pues son benzodiazepinas en muchos casos. Ahora hay algunos otros que no son benzodiazepínicos, y eso van creando tolerancia, o sea que cada vez necesita más cantidad para dormirse. Por eso hay muchas personas que se toman una pastilla. Es curioso, ¿no? A mí me llamó la atención la explicación de una persona, ¿no? Se tomaba una pastilla cuando se iba a acostar, pero como no le hacía efecto para toda la noche, a las 3 se tomaba otra, con lo cual durante la noche se estaba tomando dos fuertes. Pero claro, el problema es que por más que tú quieras reeducar, digamos, la higiene del sueño de esa persona, o sea, decirle que vaya a hacer ejercicio, que se pegue una duchita caliente antes de acostarse, que se relaje, les cuesta mucho porque es el miedo a no quedarse dormidos, ¿no? El miedo es lo que le hace llevar a que tomen esa medicación, con lo cual no es un poco, el tema del insomnio es un tema muy complicado. Para mí al principio era de los más difíciles, porque yo me veía que ponía medicación y que no se quitaba y que no, ahora ya digamos que lo voy entendiendo un poquito más, pero no sé, no creo que, y también porque los pacientes cada vez están más concienciados de que la pastilla no es la solución para quedarse dormido. O sea, ha sido a través de los propios pacientes
lo que han facilitado también la tarea de nosotros, ¿no? Porque antes, claro, tú le ponías una pastilla, no se dormía, después te iba otra vez, que no me duermo, que no me consigo dormir con esta, con la otra. Y claro, llega un momento que ya no hay repertorio de pastillas para darle, ¿no? Ya, y muy importante eso, ¿no? Importante explicarle lo que tienen que hacer antes y por qué realmente tienen ese insomnio. Entonces es todo un contexto muy complicado que si el paciente no pone de su parte y mucho, pues no se llega a quitar ese insomnio, ¿no? Hay personas que, como digo yo, cuando tienen un problema laboral, una situación de estrés laboral, no duermen, pero desde que se les resuelve, ya está. O sea, ya el insomnio ese fue transitorio, digamos, que no es un insomnio como tal. Dentro de las causas, las más frecuentes son alteraciones emocionales de carácter reactivo y la enfermedad psiquiátrica, como decía antes. En general, todas aquellas situaciones del individuo que se acompañan de intensa ansiedad, preocupación, tensión psíquica, angustia, miedo o tristeza. Estos insomnios tienden a cronificarse. Esto es lo que decía yo, que los insomnios, cuando hay una causa pues de base que efectivamente que no se puede resolver, pues tienden a ser insomnios crónicos en el tiempo. Patologías o molestias de origen físico también, dolor en las articulaciones, las artrosis y demás, pues generan pues insomnio. Insomnios relacionados con la toma de sustancias como el café, cola, chocolate, eso suele pasar mucho también. Aquí es curioso, pero esto es el insomnio de los niños, ¿no? En que quiero Coca-Cola, que quiero chocolate, y entonces cuando llegan las 10, las 11 de la noche no hay manera de dormir. Sí, de llevarlas a la cama. El alcohol produce alteraciones del sueño con insomnio de mantenimiento también. Si tomas medicación para dormir y un día no la tomas, que era lo que yo comentaba antes, ese día probablemente no dormirás. Y entonces, bueno, si no, teniendo en cuenta que hoy en día pues muchos médicos pues tenemos lista de espera, si no puede ir a sacar esa pastilla, yo por eso cuando me van a urgencias, pues de las que tenemos en urgencia, pues les doy para un día o dos, porque hasta que consiga cita con su médico de cabecera, porque si no, el siguiente día va a estar otra vez pues con el mismo temor a no quedarse dormido y otra vez le llevará hacia el servicio de urgencia. Luego existe otro tipo de insomnio que es por causas ambientales, como los ruidos, el calor, los olores, pero bueno, digamos que este tipo de insomnio es diferente porque es un insomnio más reactivo al ambiente, y eso, desde que cambia el ambiente, pues ya digamos que cambia todo, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues hay que descubrir la causa, pero bueno, causa muchas veces pues efectivamente no hay tampoco, no hay una causa como tal, en el sentido de que, bueno, sí, estás en un periodo de edad de tu vida, pero ¿qué vas a hacer? Eso no lo puedes cambiar, ¿no? Eso es así y hay que irlo llevando de la mejor forma posible. Si no, hay que dar medicación hipnótica, nunca medicarse por cuenta propia, y bueno, si ya el insomnio es prolongado, sí, la pastilla de la vecina, que muchas veces no es ni para el insomnio, porque a mí me han llevado pastillas que son para otra cosa, y si me tomé esta para dormir, no dormía. Digo, claro, porque es para otra cosa. ¿Sabes que no? Sí, a lo mejor yo tengo una patología y esa vecina no la tiene. Claro. A lo mejor ese medicamento, los efectos secundarios. Efectivamente, son distintos, y que a lo mejor la vecina se está tomando una pastilla que como efecto colateral da sueño, pero no es para dormirse. Se la da a la vecina y dice, a mí no. Digo, claro, porque a ti como efecto colateral, como en cada individuo produce... Es que nos encanta eso, ¿no? Sí. Automedicarnos. Automedicarnos, y sobre todo en los barrios donde hay mucha concentración cercana de gente y vecinas así que se llevan muy bien y demás. Pues, tómate esto que a mí me va muy bien, que me lo recetó no sé quién, o me lo recetó el médico privado, porque a mí eso sí que me hace mucha gracia, porque... Sí. Ellos no se equivocan nunca, el médico privado, a mí como pagas, ¿no? Exacto, los médicos privados, de verdad es que porque van al médico privado, pagan y te traen encima para que tú le hagas una receta de un medicamento que tú estás cansado de poner, o cansada de poner, y entonces digo yo, y lo considera mejor este medicamento porque le han cobrado la consulta. Digo, pues mira, pues la verdad que parece ser que la medicina privada cura por ese motivo, ¿no? Cada vez, verdad, se hacen más seguros privados y entonces la gente acude menos pagando, digamos, como tal. Entonces, los consejos para dormir bien: no poner tratamiento, despertarse y acostarse todos los días a la misma hora, o sea, lo que es la rutina, como digamos yo, la rutina diaria, limitar el tiempo diario en cama al tiempo necesario para el sueño, o sea, digamos que de 7,5 a 8 horas,
suspender sustancias que activan el sistema nervioso central. O sea, yo creo que nunca tomar ni cola, ni café, ni chocolate por la tarde. Por la tarde ya no, por la mañana. Ni comida, ni cenar mucho. Ni cenar fuerte y cenar la cena estilo europeo, ¿no? Cenar temprano. Porque la gente tiene la idea de que si no se llena el estómago tarde, no se va a dormir, y es al revés, a veces te produce insomnio el irte a la cama con un estómago muy lleno, ¿no? Y vacío también. Y vacío también, o sea, que lo que se recomienda es una cena temprana, y luego cuando te vas a ir a la cama, pues un vasito de leche caliente o algo, digamos, o una infusión que va muy bien y que además ni engorda ni nada. Evitar largas siestas durante el día, eso es muy importante también, y realizar ejercicio físico, dando, digamos, hacerlo en las últimas horas del día. Hay mucha gente que por motivos laborales, por las circunstancias que sean, pues van al gimnasio, además, en la última hora, antes de cerrar el gimnasio, y eso pues suele ser de 9 a 10 o de 8 a 9, y ese ejercicio es ejercicio que te produce insomnio, te activa mucho y tienes que seguir, ¿no? Entonces no es recomendable hacer ejercicio a esa hora. Luego realizar baños de agua tibia antes de acostarse, y bueno, y sobre todo eso, relajarse mucho. También estuve leyendo un artículo en relación de insomnio y memoria, ¿no? Porque es verdad que es cierto, ¿no? Sobre todo a mí me afecta por el sentido de que yo soy muy dormilona y todo el mundo se mete conmigo en ese aspecto, y yo digo, pero me leí un artículo donde parece ser que sueño y memoria tienen mucha relación. De tal manera que si tú no duermes las horas adecuadas, poquito a poco se va disminuyendo tu memoria. Y eso a mí, bueno, me dio mucha alegría, ¿no? Cuando lo leí, digo, pues qué bien, ¿no? Iré a perder la memoria tarde. Pero en fin, pues eso es prácticamente, digamos, todo lo relativo al sueño. Y es un síntoma, el insomnio, o sea, es en realidad un síntoma y no una enfermedad, porque realmente una persona que esté más de tres meses sin dormir, o sea, que tenga a lo mejor, duerma a lo mejor 3 horas, se despierte, vuelva otra vez, o no dormir adecuadamente. No, efectivamente, el insomnio efectivamente es un síntoma de muchas patologías, entre ellas pues patologías psiquiátricas, patologías por estrés, por depresión. Está el insomnio al despertar, ese insomnio que te lleva a despertar a las 3 de la mañana, que ese no lo quise, porque entra dentro de la patología psiquiátrica, que es el insomnio efectivamente de la depresión. Y precisamente, como yo decía una vez, una pregunta clave para saber si una depresión es una depresión como tal, es preguntarle acerca de su calidad de sueño. Y las personas que tienen una depresión no tienen una buena calidad de sueño. Es, por tanto, efectivamente, como dices tú, un síntoma de una enfermedad enfermedad como tal. Y sobre todo, doctora, establecer comportamientos rutinarios. Tú estabas diciendo, pues a lo mejor ponerse el pijama, preparar el despertador, la ropa que te vas a poner. Exacto, no ponerse en la cama desde las 7 o las 8 de la noche. Si no tienes sueño. Sí, cuando tengas sueño. A ver la tele, por ejemplo, que te va despejando, y a lo mejor se acaba ya el programa que quieres ver y se acaba todo, y a lo mejor te tomas, si te estás tomando medicamentos, hay gente que se la toma cuando empieza a ver el programa y luego sigue, y claro, se despiertan a todas las 3 de la mañana, y entonces a partir de ahí pues ya no pueden dormir. Pero sobre todo es muy importante eso, lo que digo yo, la higiene del sueño, el hacer eso, la rutina diaria de levantarse, acostar. Desde el momento que una persona establezca una rutina de comportamiento durante el día, digamos, de una actitud hacia la vida, digamos, de hacer ejercicio, levantarse, acostarse, todo a la misma hora, pautado, digamos. Pautado, pues digamos que el sueño te viene solo también, porque el sueño te viene como un ciclo, y a medida que acaba ya el ciclo de actividades durante el día, pues ya por la noche ya descansas y estás. Y el descanso tiene entonces una finalidad reparadora, porque realmente si no dormimos, no rendimos al día siguiente. No rendimos, empeoramos, nos ponemos de mal humor, y claro, nos puede llevar hasta eso, hasta lo que yo comentaba antes, accidentes tanto de tráfico como accidentes domésticos. O sea que el sueño es fundamental, o sea, mantener un ritmo sueño-vigilia. Y ese medicamento también tiene que tener cuidado con el tema de la profesión que efectivamente que tenga la persona. Yo en eso sí que siempre les pregunto, pues el tipo de profesión, si va a conducir, y claro, si esa profesión le lleva pues a subirse a alturas, a conducir, por ejemplo, guaguas donde van menores, o guaguas en general, y porque eso, claro, puede poner en peligro la vida de los demás.
porque si tú pones en peligro tu vida, bueno, pero cuando pones en peligro vida de mucha gente, entonces ya eso es más complicado, entonces ya no debe tomar. Bueno, de hecho una campaña de tráfico que se van a hacer ahora es si tomas medicamentos benzodiazepínicos, ¿no? Que bueno, que yo no sé hasta qué punto también es verdad que eso se puede hacer como, porque es un poco la vida de la persona, ¿no? ¿Sabes? Que en fin, que si yo creo que ahora mismo parasen a todas aquellas personas que toman antidepresivos o benzodiazepinas, yo creo que se llevaría una sorpresa, porque por lo que yo receto en consulta hay muchísima gente que toma pues benzodiazepinas, pero yo ya no para dormir, sino para la ansiedad, y cogen el coche, o sea, porque están acostumbrados, ya la tolerancia efectivamente ha subido y ya no les produce sueño, o sea y que tampoco se lo puede quitar, porque si se lo quita pues tiene un efecto, digamos, una ansiedad reactiva a ese medicamento. Y contar ovejitas no yo creo que contar ovejitas no, yo creo para y tampoco ir a dormir con los problemas, o sea, realmente acostarse cuando tenemos sueño. Exacto. Y no estar en la cama dando vueltas, y además si te despiertas, levantarte, ir a hacer alguna actividad, algo en casa, y después cuando tengas sueño volverte a acostar. Efectivamente, no, porque si te quedas en la cama esperando a que te venga el sueño es peor, entonces te levantas, te haces una infusión, es lo que yo recomiendo, una infusión calentita, y no te pongas a ver la tele, no, sino una infusión, porque entonces te activa el cerebro, te pone, y cuando veas todo, como todo lo que pasa por el mundo, igual te duermes menos. Entonces, y después irte a la cama otra vez, ¿sabes? Que no, yo pienso que no es tan difícil si tú te lo propones como una actividad programada, estructurada y demás, pero si tú esperas que ese tratamiento del sueño te venga desde fuera, o que venga desde el médico de atención primaria, es un poco más difícil, o sea, porque hoy tendemos mucho, sobre todo, yo no sé, se ha generado mucho en medicina el que me lo solucionen, ¿no? Y a veces yo siempre digo, es que esa patología es del paciente, tiene que cuidarla mucho el paciente y tiene que poner remedio al paciente. El médico le va a ayudar, simplemente a ayudar ya bien con medicamentos o bien con consejos para, digamos, aliviar esa patología, pero es el paciente el que tiene que controlarse. O sea, que no, muchas veces tendemos mucho a echarle la culpa al otro, ¿no? Bueno, pero es que el médico no me dijo, es que yo no lo sabía. Digo, es que, bueno, la capacidad de información está en todo y es normal, yo entiendo que es normal que hay cosas que el paciente no lo sabe, pero para eso nosotros pues lo vemos el médico, lo citamos con la enfermera, con el enfermero, y siempre intentamos, digamos, que el paciente que tenga interés realmente, que se forme. No, que se forme en su patología, bien sea en este caso el insomnio o en obesidad o en diabetes, porque es también lo que digo yo, no puede ser como una señora que he visto en estos días, que de buenas en primera y en menos de un año prácticamente ha subido 20 kilos. Digo, eso no puede ser, porque eso es, digamos, una patología grave ya, 20 kilos de golpe, las articulaciones sufren, la tensión sube, todo se complica, pues igual con el sueño, ¿no? El sueño tú tienes que ver que es un estado fisiológico, que lo tienes que controlar y que no te va a venir controlado por una pastilla. Si te das cuenta, cuando una persona tiene aumento de peso o tiene obesidad, lo primero que te pregunta es, ¿y usted no tiene ninguna pastilla para que yo no coma? A mí me hace gracia, ¿no? Porque yo digo, la pastilla principal para que usted no coma es que usted se organice una dieta y sea usted capaz de controlar el no comer, el no ir a comer. Claro, porque ¿de qué te vale? Claro que hay pastillas, hay quemas grasas, hay que quitan el apetito, pero lo principal es que tú, digamos, que la dieta, lo que tú comes, sea lo que tú necesites. Y cuando la persona entienda que eso es, digamos, un ciclo, ¿no? Tú gastas, comes, es como cuando se le pone gasolina al coche, ¿no? Si tú lo tienes quieto, pues no consumes gasolina. Pues así. Recomendaciones, doctora, entonces, pues, prevención, pues el tema de la cafeína, el tema del alcohol. Sí, el no consumir productos, digamos, activadores cerebrales o que estimulantes por las tardes. Y bueno, y el llevar una higiene del sueño, ¿no? Digamos que prepararse para que ese sueño sea bueno, ¿no? Si no se puede estar todo el día pues tumbado en un sillón o medio dormido viendo la tele,
y pretender que a las 9 o ratitas de la noche te vas a quedar dormido hasta el siguiente día otra vez a las 9. O sea, hay que, digamos que hay que hacer ejercicio, caminar, no caminar a las últimas horas de la noche, no caminar justo antes de acostarte, ni hacer tampoco, la gente joven me refiero, o Diana, que va a los gimnasios, muy típico a esa hora de la noche, eso no tampoco. Y después simplemente relajarse y comida ligera. Y comida ligera, efectivamente. No, sí, y una infusioncita. Yo siempre les recomiendo, eso sí, una infusión que... Una valeriana viene bien. O una valeriana o manzanilla también. O manzanilla. La manzanilla facilita la digestión. Sí, o tila, como me dice la gente. ¿Me puedo tomar una tila? Digo, se puede tomar tila toda que quiera. Eso, las hierbitas esas no tienen ningún problema. Y no engordan. Y no engordan, salvo que que le pongan miel, azúcar y todo, que también. Entonces sí, pero no engordan. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí hoy. Gracias. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado del insomnio, un tema muy interesante para todos y para todos, haya sido sagrado. Y hoy a lo largo de la mañana entrevistaré a la compañera Vanessa Artiles, la Farfullo, que es colaboradora del programa Historias de San Borondón del compañero Alejandro Armas, un programa que se emite este viernes 15 de marzo a las 21 horas, una hora antes de su programación, de su horario habitual. Y la entrevistaré hoy dentro de un ratito para que estén pendientes de Vanessa Artiles, la Farfullo, que comentará un poquito cuál es su actividad aquí en Historia de San Borondón y sus facetas más artísticas en la terraza Lolita del Parque de Santa Catalina. Y también una noticia importante, que ya tenemos un papa iberoamericano, argentino, el primer jesuita de la Jefatura Vaticana, y el nuevo papa lleva más de 50 años viviendo con un solo pulmón, un papa sobre todo iberoamericano, y el otro pulmón, por las notas que tengo, lo perdió de joven debido a la infusión y ha tomado el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís. Que tengan un feliz día, muy buenos días Gran Canaria, y no se olviden, sigan conectados con nosotros con canal13digital.com.